Entonces decían, si tenemos ya todas las hojas, aunque hoy no vamos a tocar mucho la hoja, pero para si alguien viene nuevo hoy, pues que ya tenga su hojita y papeles y todo. Tampoco se preocupen mucho de tomar demasiada nota con lo que aparezca en la pantalla, porque yo esto se lo puedo pasar si quieren. Entonces, quizás yo haga comentarios fuera de lo que está escrito, entonces quizás sea más interesante que anoten esas cosas que no lo que está ya escrito aquí, porque luego, como digo, eso se lo puedo pasar, lo que tengo aquí en la pantalla. Pero como ustedes quieran, si son rápidos los que están acostumbrados a la universidad, pues será jauja para ellos estar tomando nota de ahí, de lo que yo digo, de tres cosas más. Pero como no todo el mundo aquí es universitario, pues entonces cada uno al ritmo que pueda. ¿Vale? Bienvenidos. ¿Qué tal? Así que pues nada, comenzamos. Buenas tardes. Una vez más damos comienzo al segundo o tercer día ya del estudio del cronológico del Antiguo Testamento. Estamos intentando hacer un repaso a toda la Biblia, empezando por el Antiguo Testamento, en orden cronológico, a la secuencia de los libros, según el tiempo. Y el miércoles pasado pues estuvimos viendo una tablita con todos los libros ordenados según el orden cronológico. Vimos también los mapas también de geográficos, ¿verdad? De los lugares más importantes de las tierras bíblicas en el Antiguo Testamento, algunas tablas del tiempo, etcétera, etcétera. Y hoy pues vamos a continuar, lo dejamos el miércoles pasado, y vamos a seguir entonces ya de lleno con el primero de los libros. ¿Cuál era el primero de los libros? Cronológicamente, que en este caso coincide también con el orden canónico de nuestras Biblias. Lo tenemos ahí en la pantalla, pero para que puedan hablar y que no sea yo solo, ¿verdad? Todos a una dicen Génesis. Génesis es el primer libro, ¿de acuerdo? Es el libro de los comienzos. Ya saben también que los domingos estamos intentando reforzar lo que compartimos aquí los miércoles para que podamos complementar más información. No pretendo repetir aquí lo de los domingos, obviamente, ni decir los domingos lo que decimos aquí, para que las dos cosas se complementen. Pero básicamente este libro de Génesis es el libro de los comienzos, ¿de acuerdo? En el principio empieza diciendo Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. Nos habla de los comienzos, nos habla de los principios, nos habla de los inicios. Y aunque este libro en sí es, el título de este libro no es un título hebreo, Génesis no es una palabra hebrea, es un título, una palabra griega, tomada del capítulo 2 de Génesis y el versículo 4, donde dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. De esa palabra hay orígenes, geneseos, en griego, es de donde, cuando se hace la traducción del Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, cuando se hace la traducción al griego, en la Septuaginta, entonces ahí se le da el nombre griego de Génesis, orígenes, geneseos. El nombre en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. En el principio. ¿Sabéis? Es un dato pues, anecdótico, curioso, si queréis. Todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, como ya he dicho, y el nombre se les pone según comienza el libro. El libro de Génesis, por ejemplo, empieza así: en el principio, pues ese es el título del libro. El libro de en el principio. Y eso es lo que significa Bereshit, en el principio. ¿Verdad? Por eso se llama así. Entonces, así todos los nombres de los libros hebreos son el comienzo de las primeras palabras del libro. Es una cosa curiosa. Nosotros no lo vemos porque los títulos que tenemos de todos los libros son del griego, son de la traducción griega, pero en hebreo es un dato anecdótico que aparece ahí. Así que bueno, entonces tenemos Génesis, los orígenes, los comienzos, el principio de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que existe, crea todo lo que vemos y por último nos crea a ti y a mí también, al ser humano. La autoría de este libro de Génesis, en el que estamos, ¿quién es el autor de Génesis? ¿Quién escribe lo que hay en el libro de Génesis? ¿Verdad? ¿Quién es el autor? Bueno, Moisés, dice que es el autor más aceptado, no solamente de Génesis, sino de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. A ver si me pasa la diapositiva, que me falló. Moisés decimos que es el autor más aceptado de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o conocidos también como el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros. Son los 5 libros de la ley. Para los hebreos solamente tienen el rollo de la ley, ¿verdad? Es un rollo, no tienen libros, tienen rollos, y el primero de los rollos, o el más importante, es la Torá, ¿verdad? Que es el libro de la ley, es el libro más sagrado, el rollo más sagrado que los hebreos tienen. Bueno, esa Torá está compuesta de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la ley, y los 5 libros se le atribuyen al mismo autor, a Moisés.
¿Vale? Ahí lo tenemos. Moisés es el autor más acertado de estos 5. Dice Deuteronomio, capítulo 31, versículos 24 y 26. Ahí mismo lo tenemos. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿De acuerdo? Así que cuando acabó de escribir las palabras de esta ley, como he dicho, la ley en esta Torá, no solamente Génesis, sino Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros. Quiero repetir y volver a reiterar que si tienen cualquier pregunta, por favor, pues aunque aquí no veo muy bien con las luces, pero más o menos veo, entonces me levantan la mano y de verdad, con toda confianza, si algo no han entendido, si algo quieren más aclaración, si lo podemos responder, pues lo haremos. ¿De acuerdo? Así que Moisés tenemos como el autor, aparece como el autor de este primer libro. El periodo de la historia que va a cubrir el libro de Génesis, estuvimos viendo el miércoles pasado un poquito más o menos, ¿verdad? Las fechas aquí tan atrás son muy inciertas, no todo el mundo, todos los teólogos están de acuerdo en las mismas fechas, hay pequeñas variaciones, etcétera, etcétera, pero habíamos hecho pues porque fuera como una guía para nosotros, ¿no? Habíamos dicho que la creación la remontábamos como 4.000 años atrás, antes de Cristo, ¿verdad? O sea, 6.000 años a partir de donde estamos ahora. Entonces, el periodo de la historia que nos cubre el libro de Génesis es desde la creación, pongamos desde esos 4.000 años antes de Cristo, hasta la muerte de José en Egipto, que aproximadamente la tenemos en el año 1600 antes de Cristo. Ese es el periodo que Génesis, el libro de Génesis, está cubriendo, desde el año 4000 hasta el año 1600. ¿De acuerdo? Hagan la resta y ya saben más o menos qué periodo de tiempo, qué cantidad de años estamos trabajando, estamos cubriendo con el libro de Génesis. Son muchos, son muchos. Decíamos el otro día que en el capítulo 12 de Génesis, que es el pacto con Abraham, le situamos como en el año 2000. O sea que en los 12 primeros capítulos de Génesis nada más han transcurrido 2000 años. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que ha transcurrido desde que Jesús vino hasta ahora, ¿verdad? Se cuenta en los 12 primeros capítulos del libro de Génesis. Los años son muy amplios, Génesis cubre una cantidad de años muy grande por ser el primer libro. Así que tenemos ahí desde la creación a la muerte de José en Egipto, que es cuando cierra el libro. Cuando cerramos Génesis, básicamente estamos cerrando con este relato de José, ya se acuerdan, ¿no? Es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto, ahí llega a ser la mano derecha del faraón y prospera y trae a sus hermanos porque hay una hambruna, los trae de Canaán, los realoja en las tierras de Gosén y ahí prosperan y empiezan a crecer. Y bueno, pues dice que ahí José, pues en todo esto él muere ahí estando en Egipto, y hasta ahí es donde Génesis, el libro de Génesis nos cuenta. Lo que viene a continuación ya lo tenemos que leer en el siguiente libro, que es Éxodo, ¿de acuerdo? Pero Génesis nos cuenta solamente hasta ahí. Y aquí es donde les decía antes, ¿perdón? Aquí es donde les decía antes que a lo mejor se pone un poquito más árido, quizá no todo el mundo lo entienda, tampoco se preocupen mucho, pero el que lo entienda, pues quizá va a ser bueno que podamos dar unas pequeñas bases. Es difícil siempre cuando damos un estudio intentar adecuarlo al nivel de toda la audiencia, ¿verdad? Porque hay personas que tienen mayor conocimiento de las Escrituras y mayor tiempo en el Señor, y otros están más nuevos, y es difícil ni quedarse corto ni quedarse largo. Pero bueno, pues si a ti ves que esto se te queda muy largo, muy por encima, pues tampoco te preocupes mucho. Pero quizá hay gente aquí, creo que hay gente aquí que lo puede asimilar y que le va a venir bien conocer esta información que quiero dar ahora. Entonces, ¿cuál es? Bueno, el género literario, no sé si error, no quiero decir error, pero algo que ocurre cuando leemos la Biblia y que nos priva de poder entender a veces bien, o de poder más bien interpretar bien lo que la Biblia nos quiere decir, es no saber distinguir los distintos géneros literarios que aparecen en la Biblia. La Biblia es un tomo, Biblia significa conjunto de libros, es como una pequeña biblioteca, ¿verdad? Ahora tenemos con nosotros, en breve va a venir la biblioteca o la librería más grande del mundo, la librería flotante más grande del mundo, con el barco Logos Hope. Va a venir aquí a Tenerife, ¿verdad? Pues esto es una pequeña librería, ¿verdad? De 66 libros, y no todos los libros son del mismo género. Eso es como si uno coge, imagínate que coges un diccionario y coges una novela. Uno no aborda los dos libros de la misma manera, porque son
distintos formatos, por así decirlo. La Biblia ocurre algo similar, no todos los libros de la Biblia están enclavados dentro del mismo género literario y como tales tienen diferentes pautas para poder entenderlos mejor y sacar mejores conclusiones o mejores interpretaciones. Entonces hay, como digo, por ejemplo, está el género pues, de la poesía, ¿no? Donde hay los salmos o poéticos, salmos y proverbios, y ese tipo de literatura no es lo mismo que Génesis, que está enclavado dentro de los libros de la narrativa. Son libros históricos y el formato es narrativo. Entonces, o los libros de los profetas, no podemos abordar un libro profético o un libro de Apocalipsis, o los libros que tienen contenido apocalíptico o escatológico, no podemos abordarlos de la misma manera todos, ni pensar que todos nos están queriendo decir lo mismo o están escritos para lo mismo. Las epístolas de Pablo que son de un género literario muy distinto a otros géneros literarios. Entonces, esto sí es algo que a veces, por no saberlo, pues estamos sacando conclusiones erróneas de un libro de otro porque no sabemos enclavar ese libro en su correspondiente género literario. Entonces, ¿a cuáles de los distintos géneros literarios que encontramos en la Biblia pertenece el libro de Génesis? Pues como pone, Génesis es un libro histórico y es dentro del género narrativo. Nos están contando, lo tenéis ahí, Génesis pertenece a los libros históricos, los cuales pertenecen a su vez al género literario de la narrativa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son otros libros de esta misma categoría que Génesis, que nos cuentan o que nos narran, por así decirlo, una historia? Pues están el libro de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Daniel, Jonás y Ageo. Todos esos son libros narrativos, igual que Génesis. Luego Éxodo, Números, Jeremías, Ezequiel, Isaías y Job contienen, si no son todos libros, sí contienen grandes partes o grandes porciones narrativas también en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se debe leer? Sería la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo debemos de leer un libro de género literario narrativo, ¿no? Un libro histórico que tenga este género narrativo? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que conocer? ¿Cómo tengo que leer un libro como Génesis? ¿Vale? Esto es lo que vamos a intentar ahora debatir un poquito. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, entonces las pautas para leer este género dice que son historias que cuentan, este libro, Génesis, por hablar de lo que estamos tratando, es una historia que cuentan eventos históricos del pasado, o sea, son datos ciertos de cosas, ciertos eventos que ocurrieron en un momento dado del tiempo, pero tienen la intención de dar significado y dirección a las personas en el presente. Nosotros lo estamos leyendo hoy, un libro que ocurrió, unos eventos, una narración que nos están contando tuvo lugar hace muchísimos años, y tuvo su momento, su lugar, fue un dato histórico que se puede contrastar, pero no solamente la Biblia no es un libro de historia por sí, simplemente que cuenta datos para que uno sepa lo que pasó y ya está, ¿de acuerdo? Sino que nosotros debemos saber sacar el sentido, el significado y la dirección de lo que ocurrió a través de esos eventos históricos en el tiempo. Hay una diferencia entre lo que es la narrativa bíblica, porque este es un género narrativo, pero de la Biblia, ¿verdad? Es un género narrativo bíblico. Hay una diferencia entre el género narrativo bíblico y cualquier otro libro que sea simplemente narrativo, ¿de acuerdo? Y es que a través de ella, bajo la dirección del Espíritu Santo, cuentan la historia de Dios y no tanto la nuestra, ¿ok? ¿A qué me refiero? Cuando estamos leyendo las historias del Génesis o de cualquier otro libro narrativo, sí son eventos históricos que ocurrieron en un lugar, en un tiempo concreto, a unas personas concretas del tiempo, pero tenemos que saber leer más allá de lo que esos datos, de lo que esos eventos cuentan, ¿sí? Esos eventos, esas historias nos están haciendo entender algo más alto que los personajes en sí, que la historia en sí. El domingo decía yo algo parecido a esto, ¿sí? El principal autor de esto no va a ser Moisés, o no va a ser Abraham, o no va a ser Isaac. El principal personaje de todo esto va a ser Dios. Y a través de estas narrativas históricas de personas concretas en un tiempo concreto, en ciudades concretas que ocurrieron, nosotros vamos a entender esa narrativa, pero vamos a saber que detrás de esa narrativa hay un protagonista mayor que nos quiere decir algo más que esos simples hechos históricos que ocurrieron en ese momento. ¿Me explico? Bueno, todas las narrativas contienen básicamente tres partes básicas, como tienen ahí. En una narración están los personajes, ¿no? Los personajes que cuentan o que forman parte de esa narración. Después hay una trama, hay un argumento, hay algo que está ocurriendo en esa historia, en medio de esos personajes.
Y luego, normalmente, después de esa trama, la trama pues, suele ser un conflicto, ¿no? Un problema, algo que ha ocurrido, entonces después hay una resolución de dicha trama. Básicamente, esos son tres elementos comunes que en este género narrativo, en este género literario, uno va a encontrar. Uno encuentra personajes, uno encuentra una trama, una dificultad, una tensión y luego una resolución de la trama. Eso ocurre en cualquier género literario. Génesis no va a ser menos. Ocurre lo mismo en este libro. Bueno, Génesis y todos los libros literarios narrativos, como he dicho. Dentro de los personajes, hemos dicho que había personajes, trama y resolución de la trama. Dentro de los personajes se suelen dividir en tres facetas. Dentro de los personajes se suelen dividir en tres grupos. Primero está el protagonista de la narración, ¿sí? El protagonista de la historia, que suele ser el personaje principal de la historia. Después está el antagonista, ¿verdad? El protagonista, el antagonista. ¿Qué es? El antagonista es la persona que produce el conflicto o la tensión en la trama, por así decirlo, que se está desarrollando. Y luego están los antagonistas, que son los demás personajes que interactúan en la acción. Eso ocurre, ya digo, en cualquier libro narrativo dentro y fuera de la Biblia. ¿De acuerdo? Pero ahora, concretamente, en la narrativa bíblica, vamos a ver que el protagonista no es tanto Moisés, por ejemplo, cuando está sacando al pueblo de Egipto, sino que el protagonista de esta mega trama, por así decirlo, de toda la Biblia, va a ser siempre Dios. Dios es el protagonista principal. Tiene un antagonista, que es el que mete el conflicto, es el que mete la tensión en la trama, ¿verdad? ¿Quién es ese antagonista? Bueno, pues Satanás, o a veces pueden ser personas o poderes malignos, que son los que, vaya, ahora aparece este con lo bien que estábamos, y ahora este mete aquí este elemento de suspense, de intriga, de acción, de miedo, de no sé qué, ¿no? De problema, por así decirlo. Y luego están los agonistas, que son, pues en este caso en la Biblia va a ser el pueblo de Dios, que son los demás personajes que van a conformar la trama de este género. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Lo entendemos bien? Muy bien. Entonces esos eran los personajes, ¿verdad? Protagonistas, antagonistas y antagonistas. Agonistas, perdón. Agonistas, son los tres. Ahora, en cuanto a la trama, hemos dicho que había personajes, que había trama y que había resolución de trama. En cuanto a la trama, ¿qué podemos ver? Bueno, la trama básica de la narrativa bíblica va a ser esta. Esto en toda la Biblia, no solo en Génesis, ¿de acuerdo? O sea, la Biblia por en sí tiene en su conjunto como una narrativa general, grande, ahora lo vamos a ver, una mega trama, por así decirlo. Y esto afecta a esto. Entonces, la trama básica de esta narrativa es que Dios, el Creador, ha creado un pueblo, el pueblo de Dios, los israelitas, para su nombre, a su propia imagen, con la idea de que como portadores de su imagen sean sus mayordomos o sus administradores, como lo queramos ver, en la tierra que Él ha creado para beneficio de ellos. ¿De acuerdo? Esa es la trama básica de toda la narrativa bíblica. Dios es el creador de todas las cosas. Él crea un pueblo para la alabanza de su nombre, para que le dé gloria a su nombre. Ha puesto su imagen en ellos para que lleven la imagen suya a los confines de la tierra y puedan representar, por así decirlo bien, lo que Dios es. Y los ha puesto en medio de una tierra, por así decirlo, que creó para ellos, para su disfrute, para que tuvieran mayordomo, ejercieran una mayordomía sobre la tierra, etcétera, etcétera. Esa es, por así decirlo, la trama básica de la Biblia, pero entonces se produce la tensión, ¿no? En medio de esta trama, esto es lo que Dios quiere. Imagínense esto como una historia de teatro o una película, ¿no? Donde uno se ve que, imagínense esto en una película, llega Dios y la creación crea todas las cosas y después de todo crea al hombre y le dice, mira, tienes mi imagen, quiero que donde tú vayas, y tú estás viendo esta película, ¿no? Y de repente esto, pues el hombre empieza y disfruta del jardín, del huerto, y Dios le ha dado una instrucción muy clara, y de repente aparece el antagonista, ¿no? Esta serpiente por ahí que llega y le empieza a decir, oye, seguro que tal, no, pues mira, lo que te ha dicho no era cierto, y entonces, ay, no, que no la comas, ¿verdad? En los cines, ay, no, que no le dé, el que ha dicho Dios que no le dé el bocado, y sí, pero mira, si lo comes, te va a ser muy rico, verás, y vas a ser como Dios, no, que no coma, ¿verdad? Uno está viviendo la tensión desde fuera. En la Biblia pasa igual, es esta tensión de esta trama de que Dios tenía un plan y de repente aparece un antagonista que quiere frustrar el plan que Dios había ordenado, que este creador había ordenado. Así que entra en escena este enemigo y persuade a este pueblo, persuade al pueblo de Dios para que en vez de llevar la imagen de Dios, pues que llevaran su propia imagen mejor, ¿verdad? El enemigo entra y dice, ¿para qué te vas a parecer a Dios? Mejor parécete a mí. Y eso es lo que Él quiere, que sean un reflejo de lo que Él era.
Él era engañador, él era un expulsado del cielo. Él quiere que las criaturas de Dios, en vez de la imagen de Dios, lleven la imagen del antagonista, de este ser maligno que entra. Entonces lo que quiere es eso. Y así por lo tanto, si pueden ser portadores de su imagen, lo que va a ocurrir por referencia es que se van a convertir en enemigos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces más o menos tiene esta trama no hay que perderla. Esta trama no hay que perderla nunca, que uno lee la Biblia. Porque es la trama general de toda la Biblia. Es Dios el creador con un propósito, con un plan, con un pueblo, un enemigo que se mete, que quiere desbaratar todo y que quiere que las cosas no sean como Dios quería, sino como Él quiere que sean. ¿Vale? Y ahí termina. No termina. Estoy con la trama. Hemos dicho que tenían personajes, que tenían trama y que tenía... ¿Cuál falta? Resolución de la trama. Resolución de la trama. Entonces, esa es la siguiente diapositiva que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es la resolución? ¿Cómo arreglamos esto? Si Dios quería una cosa y se ha metido el antagonista, ¿verdad qué va a pasar? ¿No? Esto es típico, los guiones de las películas de suspense son así. Hay una cosa, parece algo que complica los hechos y uno piensa, ¿cómo se va a resolver esto? Ya es imposible. Si parece que el protagonista se cayó con el coche por el desfiladero y ahora ya pues estará muerto, y ahora ¿cómo se va a arreglar esto? ¿No? Y de repente pues es que no murió, se quedó enganchado en un árbol y apareció ahí sangrentado. Mira, no se terminó la trama todavía, ¿verdad? Entonces en la Biblia ocurre algo parecido. La resolución de esta trama es la larga historia de la redención. ¿De acuerdo? O sea, ha habido un problema, Dios quería un plan, aparece un antagonista, un enemigo que empieza, por así decirlo, otro plan, complica el plan original, y ¿ahora qué va a pasar? Bueno, ahora hay toda una resolución de esa trama. ¿Cómo se arregla esto? Dios dice, tranquilos, esto se arregla con tiempo y despacio, pero no se preocupe, que yo lo arreglo. La película acaba bien. La película acaba bien. Una película que termina así mal, pues con un final así mal que no le gusta a nadie. A todo el mundo le gusta que las películas terminen como que, bien, ¿no? Se resolvió más o menos como uno esperaba. Esta resolución de la trama es la redención. ¿Sí? La redención. La redención es cómo Dios rescata a su pueblo de las garras del enemigo, de este antagonista. Les restaura a esa imagen original que Él había querido darles desde un principio cuando los creó, y cómo finalmente los va a restaurar en un cielo nuevo y en una tierra nueva. ¿Sí? O sea que estamos, si tú te das cuenta, nos acabamos de meter en esa película. ¿Sí? Nos acabamos de meter nosotros en esta película, en esta trama. ¿Por qué? Porque esto no ha sucedido todavía. Esta trama todavía se está llevando a cabo, esta trama todavía no se ha resuelto. Estamos en el proceso de resolución, estamos muy avanzados, se han dado muchos pasos, la película ya está como cuando uno ya, ¿cuánto le queda? No, le quedarán 20 minutos o 10 minutos a la peli, ¿no? Por cómo va, no le deben quedar. Uno mira y por cómo van las cosas a esta película, no le queda mucho. Eso lo sabemos todos, no le queda mucho, no sé cuánto, nadie sabe decirte exactamente 20 minutos o 1 hora o 10 o 5. Podría acabarse ya, ahora mismo según hablo yo, se me cae el micro y espero que si vienen a por mí, se me caiga el micro y yo que no me quede aquí viendo cómo todos se van, ¿no? Pero esta trama no ha terminado, esta película no ha terminado, nos acabamos de meter tú y yo en esta película. Somos ahora, por tanto, iba a decir protagonistas, no, el protagonista es Dios, pero somos de alguna manera agonistas de esta trama que Dios desde Génesis empieza a crear, que enseguida el enemigo complica, desde el capítulo 2-3 ya lo complica, y desde ahí hasta ahora ha habido todo un proceso largo y tedioso de la redención, de querer restaurar eso que Dios quería originalmente. Ya lo ha conseguido en una gran medida, ¿verdad? Hay un punto culminante en toda esta película que es la cruz, ¿verdad? Es el elemento cuando Dios hace algo como que los espectadores se quedan, ¿qué es esto? No, es que envía a su propio hijo a morir en una cruz para a través de su hijo, ahora ya todo el mundo puede volver a ese estado original que el protagonista quería cuando comenzó la historia. Y entonces uno dirá, qué bien, entonces ya todos están listos, todos se han salvado. Y pues no, porque es que muchos no quieren. ¿Cómo que no quieren? ¿Pero por qué no quieren volver a ser como...? Pues no lo sé, pero hay mucha gente que estamos en esa película. Pero ¿y podemos hacer algo? Pues sí, podemos ayudar. Y estamos ahí a ver si ayudamos, lo llamamos evangelismo y queremos hablar de esto, otro. Bueno, estamos en la película y en esta última fase de lo que es que esta redención se complete. ¿De acuerdo? Prácticamente está lo que Dios ya podía hacer, está hecho. Él solamente está esperando a que ahora la gente decida
y de alguna manera recuperen esa imagen original que Dios nos daba en el Génesis, para poder volver a estar con... Pero llegará el tiempo en que yo diga, ya, fue hasta aquí, el que no quiso, no quiso, porque yo tengo un plan de volver a darles un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces ya sí que de una vez y por todas van a estar exactamente igual que como estaban cuando yo los creé originalmente. Ahora estamos en lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Estamos en el ya, pero todavía no. ¿Sí? Porque esta redención ya se ha llevado a cabo, esta redención ya el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ya somos seres con un alma eterna, ya no hay que esperar nada. Si yo ahora mismo como un año me dan una puñalada, yo ya sé dónde voy, ya sé dónde estoy, ya tengo el futuro asegurado. ¿Sí? Pero todavía no, porque no ha venido en toda su plenitud. Todavía no había esa tierra y ese cielo nuevos, donde realmente ahí sí vamos a gozar de esa vida eterna con un cuerpo distinto que este cuerpo no puede, etcétera, etcétera. Quedan una partecita de la película. Pero estamos ahí metidos, ¿de acuerdo? Entonces, esta trama grandota no la podemos perder nunca de vista, estemos leyendo el libro que estemos leyendo. Siempre hay que estar de alguna manera pensando, ¿y esto cómo conecta con la trama grande de la película? Porque a veces uno se puede perder los detalles de la película y olvidarse del guión, así, digamos, grande, ¿no? Y eso un poco pasa también con la Biblia. A veces nos quedamos en una historia ahí y decimos, ¿pero esto con qué tiene que ir? No sé ni por dónde cogerlo. Bueno, pues sería interesante que pudiéramos siempre establecer esas conexiones desde cualquier historia a la trama grandota esta que les estoy contando de la película, ¿no? El argumento general de la película. ¿Estamos bien? Entonces esto es como si la narrativa tuviera varios niveles, en concreto 3, como si hubiera 3 niveles de narrativa, que es lo que tienen ahí en la diapositiva. Primero sería un tercer nivel, el más grande, el círculo más grande, que sería la metanarrativa, que es un poco esto que les acabo de contar. Esta gran trama sería la metanarrativa de la Biblia, ¿de acuerdo? La que encierra, toda la Biblia estaría encerrada en esta gran metanarrativa, sería como el tercer nivel, el más amplio, el más extenso, el que más... Después dentro de ese hay un segundo nivel de narrativa y todavía dentro de ese segundo nivel hay un primer nivel de narrativa que sería el más concreto, el más específico. Vamos a verlos ahora un poquito los 3 niveles para situarnos, porque algunos están diciendo, ¿qué me está contando este hombre? Yo que venía aquí pensando en Génesis y en Adán y Eva y estoy hablando de metanarrativa. ¿Qué es esto, no? Bueno, me aguantan un poquito, ¿vale? Sí. No, es interesante, de verdad que es interesante saber que cuando yo leo un libro histórico no puedo sacar o tomarme lo que ahí se dice como si me lo dijera Pablo en una de sus epístolas, porque la intención es muy distinta, ¿de acuerdo? La intención es muy distinta, entonces a veces un error que yo veo que se comete muy a menudo entre la gente, y a veces aquí arriba también cometemos, yo me voy a meter también, es a veces atribuir cosas que no pertenecen a la narrativa, por lo tanto es como meterlo un poco en un calzador. Solamente porque desconocemos los distintos géneros literarios y cuál es la función de cada uno de ellos. Y eso es importante conocerlo. Entonces, esta narrativa, metanarrativa del tercer nivel, este es el plan universal de Dios para su creación, que es un poquito lo que yo he dicho aquí, ¿no? La trama básica de la película, la trama más genérica, más amplia, que tiene unos aspectos clave, ¿no? Que es la creación inicial, es un aspecto clave de esta metanarrativa, la caída de la humanidad en esa desobediencia del hombre a lo que Dios le había dicho. Ahí metemos el elemento de la caída. La humanidad ya no es como Dios la había diseñado, es otra versión distinta de lo que Dios había hecho, que viene provocado porque el hombre desobedece. Entonces esto se habla, habrán oído hablar de la caída, ¿no? Después de la caída, después de la caída es la desobediencia del hombre al no querer obedecer a Dios, por lo tanto deja de llevar la imagen de Dios y se ha hecho más parecido al padrastro, ¿no? Al enemigo, que quiere presentarse como un padre cuando realmente no lo es. Después otro elemento es el poder del pecado, ¿eh? Realmente ver que el pecado complicó todas las cosas, que el pecado no es una cosa liviana, que es una cosa importante, es un elemento muy importante en esta metanarrativa. Y después la necesidad de una redención. Eso no se puede quedar así. Si eso lo dejamos así, en ese pecado, entonces la película no puede terminar nunca, ¿no? La película tiene que terminar bien, y si esto no se arregla jamás va a poder terminar bien. Entonces es importante que haya una redención. Una redención es volver a dejar las cosas como es redimir algo, ¿no? Redimir algo que se hizo mal, volver a hacerlo bien para que se quede como supuestamente debería estar. Hay que volver a cambiar las cosas a como estaban originalmente. Esa es la redención. Y después otro elemento clave es la encarnación de Cristo y su sacrificio, que esto no es en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo, pero forma parte de esta
metanarrativa, ¿no? La encarnación de Cristo y su sacrificio en la cruz como el método, el plan, por así decirlo, que Dios se saca de la manga. Yo imagino, ¿no? Cuando viéndolo como una película, el enemigo se estaría frotando las manos al ver a Jesús en la cruz. Ya había intentado, el antagonista de la película había intentado acabar con Jesús en muchas ocasiones, ¿verdad? Ya no solo desde que le lleva al desierto y le tienta y le dice, mira, tírate, si eres el Hijo de Dios, mira, haz esto y haz lo otro. Uno ve en la película desde mucho más atrás, de cómo este antagonista, este enemigo ha querido que Jesús no llegara ni siquiera a escena, ¿no? Luego cuando en el nacimiento mismamente, como Herodes mata a todos los niños y bueno, desde Moisés, ¿no? Igual matando a todos los varones, siempre se ve como de fondo, uno tiene que estar viendo como esta trama, mira, entonces por eso mata a todos los niños, aquí claro, si se hubieran muerto todos los niños, no habría venido no habría venido Jesús. Ahora entiendo. Entonces, cuando uno entiende la trama general, las historias a veces se encuentran conexiones con esa gran trama y eso es muy rico, enriquecedor poder verlo. Entonces, este enemigo siempre ha querido, de alguna manera, que eso no llegara, ¿verdad? Que lo de Jesús no llegara. Entonces, cuando el propio Dios se hace hombre y se encarna en Jesús y él viene, pues el enemigo lo que quiere es matarle para que no. Entonces, yo creo que cuando estaba en la cruz estaría frotando la mano diciendo, lo conseguí y le cargué. Me cargué al Hijo de Dios, lo que fuera a hacer aquí ya no lo puede hacer, ya le maté. Y es como Dios diciendo, sí, pues mira, tenía una carta debajo del brazo, ¿no? Lo que tú no sabías es que su muerte es la vida de todos, es que su muerte, es que tú has sido un instrumento mío, enemigo, antagonista, has colaborado a que ahora yo sea todavía más protagonista y a que esta historia avance, porque con esta muerte de mi hijo lo que ha pasado es que ahora puedo poner en plan esta redención y que las cosas vuelvan a ser como eran originalmente, así que gracias, ¿no? Y el otro estaría, no, ¿cómo no me di cuenta? ¿Sí? ¿Cómo no me di cuenta? Dirá el enemigo. Pero bueno, la encarnación de Cristo y su sacrificio entonces es el último elemento importante para esta gran trama, esta gran metanarrativa de toda la Biblia. Ese es el tercer nivel. El segundo nivel, un poquito más interior, es la historia de Dios redimiendo un pueblo para su nombre, ¿verdad? Hemos dicho que Dios quería desde el principio haber puesto ahí a la humanidad para que llevara su nombre, para que pudieran saltar su fama, su alabanza entre todos. Entonces, como no lo consigue, Dios se propone hacer esto a través de un pueblo y redime un pueblo para su nombre, que es el pueblo de Israel. Este pueblo es constituido dos veces. Primero, mediante un primer pacto, ¿verdad? El pacto de la ley. Dios le pone a este pueblo y le dice, vamos a hacer un pacto contigo, hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Y sus descendientes. Y le dice, si ustedes guardan el pacto, yo guardo el pacto y entonces podemos, de alguna manera, llevarnos bien y ustedes pueden llevar mi imagen. Pero lo que ocurre es que ese plan de alguna manera no funciona, el hombre no es capaz de mantener la ley, el hombre no es capaz de guardar los requisitos que Dios pide para poder recuperar ese estatus original a través de la ley no funciona, el hombre no es capaz, el hombre a través de la ley se da cuenta de la condición que es y dice, es que realmente esto es imposible cumplirlo. Dios lo sabe. Dios sabe y por eso tiene un segundo pacto, por así decirlo, que se llama el Nuevo Pacto. ¿De acuerdo? Este es el segundo nuevo pacto ya fuera del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo se nos habla de este primer pacto, ¿verdad? Los israelitas, el pueblo de Dios, todos los sacrificios, el sistema de sacrificios y la parafernalia que tenían que realizar para ser ese pueblo de Dios que llevara su nombre y su gloria a las naciones, eso es del Antiguo Testamento. Como ve que no se puede, viene Jesús y es a través de Jesús que por la gracia ahora se establece un nuevo y mejor pacto, se nos habla, ¿verdad? Y ese es en el pacto en el que ahora nosotros estamos aún viviendo, el que ahora está en vigor, ¿de acuerdo? Así que ese pueblo que antes era estrictamente una nación, un linaje, un pueblo, Israel, si uno quería ser parte de ese, digamos, de ese género que pertenecía a Dios, tenías que hacerte israelita. Tú no podías ser español y pertenecer al pueblo de Dios y ser parte de este plan, de la trama de Dios. No podías. Tenías que hacerte israelita, tenías que hacerte judío y cumplir toda la parafernalia de la ley para poder así entonces optar a los derechos de ser considerado como uno de esos hijos de Dios que un día van a, ¿verdad?, a estar en la tierra, en el cielo con él y todas esas cosas. Pero entonces no se puede. Ahora lo que ocurre con la gracia es que ya no se trata de que es un pueblo concreto, sino ahora esto es algo abierto a todas las naciones de la tierra, a todos los individuos de la tierra. Ya no hace falta ser israelita ni de eso. Ahora hay una Israel espiritual. Ahora antes era una nación física, ahora es una nación espiritual. Somos ciudadanos ahora de esta nueva nación. Todos aquellos creyentes que han aceptado este plan de redención, este nuevo pacto
en la sangre de Jesús, en la cruz, ¿de acuerdo? Así que ahí estamos tú y yo, estamos en ese nuevo pacto, ahora somos entonces ese pueblo constituido por segunda vez por Dios para poder ser parte de ese plan, de esa trama, de ser redimidos y de poder llegar al final de la película, de habitar en un cielo, en una tierra nueva, ¿verdad? Donde todo es distinto. En el Antiguo Testamento tratamos con la historia del pueblo del primer pacto, ya lo hemos dicho, ¿no? Está el llamado de Abraham y su linaje, la esclavitud, todos esos elementos que ven ahí son todos los elementos que hay en esa, por así decirlo, en ese primer esfuerzo por crear un pueblo para su gloria, para su nombre. Esos son los elementos más importantes o más destacados en ese primer pacto que de alguna forma falló. No falló nunca por Dios, decirlo, que jamás Dios faltó ni rompió su pacto. Cada vez que Dios no pudo hacer algo con el pueblo de Dios es porque ese pacto se rompió del lado de los hombres, nunca del lado de Dios. Nunca Dios rompió su pacto con los hombres en lo más mínimo. Siempre fue la desobediencia de los hombres lo que provocó que de alguna manera cortaban una y otra vez el pacto que Dios hacía con ellos. Y Dios en su paciencia, en su misericordia, volvía a darles una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y cada vez que Él hacía un pacto, cada vez se partía por el lado de los hombres. Los hombres eran incapaces en su estado. Esta es la agonía de la película, ¿no? Es una película como un principio agónica. Pero ¿cómo es posible que este pueblo no son capaces de hacer lo que Dios les está ordenando? Es que si no lo hacen no van a poder llegar a donde tienen que llegar. Pero ¿cómo es posible que ahora parece que si no, mira, otra vez lo rompieron? Y es esa desesperación de ver que al hombre le es imposible agradar a Dios mediante los esfuerzos humanos. Es imposible, no está en nuestra naturaleza, porque tenemos una naturaleza caída. Entonces así como que, ¿esto quién lo va a arreglar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Por eso cuando ya Jesús es como que, ahora es así, tenía que ser algo distinto, porque de la otra manera no era posible. No era posible, pero ahora en Jesús es posible. Qué bueno, ¿no? Eso son las buenas nuevas del Evangelio, por eso el Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias, porque es el poder dar continuidad de esta trama que Dios tiene en esta película grande, de una manera que ahora ya sí es posible para nosotros, porque Él lo hizo por mí, solamente por eso. Porque Él lo hizo por mí. Él vivió la vida justa que Dios demandaba. Jesús dijo, venga, yo la vivo por ti. Es como si hubiera ido al colegio por mí. Lo que hizo Jesús es como si, imagínense que yo estoy queriendo sacarme el examen de conducir, ¿no? Y soy un desastre y no consigo ni arrancar el coche. Entonces Jesús se presenta, se examina, lo hace todo de 10. Vamos, el examinador se queda así diciendo, este conduce 10 veces mejor que yo, ¿cómo puede ser? Tenga usted su título de conducción. Y Jesús dice, gracias, coge el título, viene y te toma, Juan Ángel, está puesto tu nombre, para que conduzca. Y yo, sí, pues yo no he hecho nada, ya, lo he hecho yo por ti, pero te vale para que conduzcas. Tómale. Un mal ejemplo, pero no sé si más o menos me han entendido, ¿no? Es como eso, es algo que yo no he hecho, que yo no podía hacer, que yo era incapaz de haber conseguido ese logro. Que Jesús viene y vive una vida perfecta en todos los sentidos. Y ahora por imputación se me atribuye a mí su justicia. Y mi pecado y la paga de mi pecado se le atribuye a Él. Por eso Él tiene que morir en la cruz. Porque Él llevaba mi pecado y tu pecado y todo lo de toda la humanidad. No teniendo que. El único justo que había vivido jamás en la tierra dice, bueno, pero es que es la única manera. Yo llevo el pecado de todo el mundo. Para que yo, mi justicia, también se la pueda dar a todo el mundo. Entonces es un cambio, es un trueque. Nuestro pecado por su justicia. Así de fácil. No hay más. Es gracia. Es la gracia de Dios, es el nuevo pacto. Y esta es la única manera que ahora, por gracia, mediante la fe, podemos ser parte de este pueblo al que Dios quiere dar esa imagen, como la que dio originalmente, y un día hacernos vivir ahora ya sí con Él, ¿no? Eternamente con Él. Y ya será entonces el fin, tanto terminará la película. Fin de la película. ¿De acuerdo? Así que ahí estamos. A mí me parece emocionante esto, yo no sé a ti, para mí esto si no hay una trama mejor, o sea, si alguien hiciera una película hecha, vamos a proponer aquí, que hagan una película con esta trama, ¿verdad? Así moderna, actual, y vamos a estar éxito de taquilla de audiencia de taquilla, ¿cómo se dice eso? Éxito de audiencia, éxito de taquilla. Muy bien. Entonces solamente nos queda el primer nivel. Hemos dicho que este era como el segundo nivel. El primer nivel era, recuérdense, la meta narrativa, el plan general de Dios. El segundo nivel ya es el cómo poder arreglar ese problema que Él tenía a través de esta nación, del pueblo de Dios y todas estas historias que nos cuentan eso. Y luego ya entonces quedaría un nivel todavía mucho más. Esto es como cuando vas haciendo un zoom, ¿no? Con algo y vas acercándote más a un punto. Entonces estos son los cientos de narrativas individuales que componen los otros dos niveles.
¿verdad? Todo esto que hemos dicho de Abraham y tal, pues te lo cuentan con más detalle, con historias concretas de Abraham y de su esposa, que era estéril y que, ¿verdad? A veces lo que decía antes, uno se puede quedar en esos detallitos de que era estéril, mira, era estéril, no podía decir ya, pero todo eso está muy bien que uno podamos analizarlo a ese primer nivel. Pero acuérdate que ese primer nivel está dentro de un segundo nivel, y ese segundo nivel está dentro de una gran metanarrativa, que si es posible, deberíamos intentar lanzar las conexiones de uno a otro, porque va a enriquecer más la historia que estamos leyendo. Porque al final no se trata de la historia, no se trata de que Abraham y Sara dejaran de ser estériles, tuvieran hijos solamente para que se sintieran bien. Era porque todo eso pertenece a una narración más amplia. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros solamente nos quedamos en ese primer nivel de historias, pues a veces sacamos cositas, pero cuando somos capaces de conectarlo con el segundo y con el tercer nivel, esas cositas aún se expanden más. ¿De acuerdo? Entonces es importante no perder de vista los otros dos niveles cuando leemos estas pequeñas historias de todo el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? No estoy hablando solo de Génesis, esto es para todos los libros de narrativa, de género narrativo de la Biblia, los hemos dicho antes cuáles eran, ¿vale? Pero también siempre para el Nuevo, en los Hechos y en los Evangelios y todo eso siguen siendo parte de esta trama, lo hemos dicho, además son elementos súper importantes de esta trama, lo de Jesús, súper importante, y cómo la Iglesia le da continuidad, etcétera, etcétera, son también elementos muy importantes aunque no pertenecen al Antiguo Testamento. Bueno, ¿cómo leer el género narrativo? Cosas un poquito más, así ya más concretas o más prácticas. Cuando yo leo Génesis o leo Josué o leo cualquier libro narrativo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que es aquí donde digo que a veces se cometen muchos errores interpretativos o de interpretación. Es que yo he leído, es que es bíblico, hermano, es que lo dice la Biblia. A mí cuando me vienen así, es que lo dice la Biblia, digo ya. Pero que lo diga la Biblia no significa que diga lo que tú me estás queriendo decir con ese versículo, porque ahora hay que saber aplicar o entender lo que ese versículo nos está queriendo decir. ¿Sí? La Biblia dice que no hay Dios. Entonces yo te puedo decir, es bíblico, hermano, no hay Dios. Así que los ateos ahora tenían razón. La Biblia lo dice que no hay Dios. Y yo te puedo dar el versículo, está escrito, no hay Dios. ¿Sí? Pero si lo leemos bien, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿De acuerdo? Entonces está escrito en la Biblia, pero es lo que está diciendo un necio y por lo tanto no significa que yo lo tenga que tomar como dogma también para decir, es que no existe Dios, eso es una prueba, ¿no?, tajante de que Dios no existe, porque lo he leído aquí. A ver, vamos a aclararnos un poquito, ¿no? Entonces cuando leemos los géneros narrativos, entender esto suele ser útil. El género narrativo no suele enseñar directamente doctrina. Las historias que ocurren en la trama de estas historias, de estas narraciones que se producen, no son así como para enseñarte una doctrina, como puede ser, si uno quiere aprender doctrina, ¿dónde va? Pues no va a un género narrativo, va a las epístolas de Pablo, por ejemplo. Esos sí están con la intención de darte una doctrina, de darte cosas, principios fundamentales, esenciales de teología que funcionan aquí, allí, ¿verdad? Están diseñados para eso, pero la narrativa no. La narrativa más bien ilustra una doctrina que se enseña en otro lugar. Uno se va a dar cuenta que a través de la historia X del Antiguo Testamento, esto es lo que le enseña Pablo cuando dice en su epístola tal cosa. Esto ilustra, por así decirlo, es un ejemplo que yo a través de él puedo entender eso que me dice Pablo en letra. A través de esta historia lo veo como un ejemplo práctico. Entonces a veces en ese punto de vista sí está bien, decir, mira, de aquí podemos ilustrar esta otra doctrina, pero no es el propósito principal de las historias narrativas adoctrinarnos. Simplemente contarnos hechos que ocurrieron en el tiempo para que podamos de alguna manera enlazarnos con esa gran trama de Dios y poder conocer más al protagonista de toda la película. ¿De acuerdo? Aquí se narra lo que pasó, no lo que debía pasar o lo que deba pasar siempre. ¿Sí? Pues como lo decía el domingo, como Abraham fue y mintió porque sintió miedo de su esposa, porque pensaban que era guapa y se le iban a quedar y dijo que era su hermana. Pues entonces, eso es lo que hay que hacer siempre. Ahora cuando uno se siente amenazado, mentimos y ya está. Pues lo hizo Abraham. ¿No? Bueno, está en un género narrativo, entonces cuidado cómo vas a interpretar lo que hizo Abraham, o lo que hizo Josué, o lo que hizo cualquier personaje que esté dentro de una historia narrativa. ¿De acuerdo? Porque ahí simplemente te están contando lo que pasó. Estos son los hechos. Así ocurrió la historia. El Señor Moisés nos está contando, miren, pasó esto en un lugar. No te está queriendo decir eso para que, entonces yo ahora tengo que hacer eso y todos los cristianos del mundo tenemos que hacer. No, cuidado, no. Solamente quiero explicarte lo que pasó,
¿De acuerdo? Ahora, como dice el siguiente punto, lo que los personajes hacen no suele ser además un buen ejemplo a seguir por nosotros, más bien suele ser lo opuesto. ¿Por qué? Porque estamos en ese plan del antiguo pacto donde el hombre, por más que quería, no funcionaban las cosas. Y hacían las cosas mal y rompían el pacto. ¿De acuerdo? Entonces no son ejemplos que a mí me valgan, que yo deba de seguir. Pues yo ahora tengo que romper el pacto como era él. Voy a ser rebelde y necio y testarudo, ¿no? ¿Sí? Precisamente lo que tengo que aprender quizás es lo contrario, que así es como no tengo que ser. Que eso no fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque a la luz de otros pasajes lo entiendo así. La mayoría de los personajes distan mucho de ser perfectos, así como sus acciones. ¿Sí? No vamos buscando modelos de perfección humana en los hombres, en los personajes de la Biblia. Es más, la Biblia no nos va a mostrar a nadie que tú digas, vos, un modelo de perfección aquí, solamente en Jesús. Ni el rey David, que se le puede poner como el mayor de los personajes, o el más, pues tiene ahí sus puntos negros y muy negros. ¿De acuerdo? Y la Biblia no lo oculta, la Biblia lo muestra, para que no pongamos los ojos nunca en los hombres, porque no se trata de eso, porque los hombres no son los protagonistas de la película, volvemos a lo mismo, porque el protagonista de todo esto es Dios. Y tenemos que leer la Biblia para entenderle más a Él, y para entender más lo que Él quiere hacer, lo que se propone hacer, aún todavía hoy que no ha terminado la película. Y cómo nos ayuda lo que ocurrió en el pasado a entender mejor la película hoy, y conocer más al protagonista una vez más, y no a los personajes que intervienen, a los agonistas. Esos son meros agonistas, son meros rellenos de la historia, que me puede ser útil, correcto, sí, pero no para que yo ponga mis ojos en ellos como un modelo a seguir. No se nos suele decir al final si lo que pasó en esa historia es bueno o es malo. Se supone que nosotros debemos saber juzgarlo en base a nuestro conocimiento de lo que nos cuentan las Escrituras de forma categórica en otros lados. Si a mí me dice en Éxodo que Dios le da los mandamientos a Moisés, y en la tabla de los mandamientos dice no matarás, no mentirás, que son enseñanzas categóricas que Dios da para su pueblo para que sepan obedecerlo, son conductas, son pautas de comportamiento, mandatos directamente de Dios. Si yo voy y veo que Abraham miente, yo, mira, pero es que lo hizo Abraham, me da igual, Abraham no está puesto ahí para que tú le imites. Abraham es una cosa, la historia narrativa me lo cuenta, ahora yo a la luz de la historia tengo que saber ver si eso está bien o está mal. Y decir, no, pero es que la ley decía que no se podía mentir, por lo tanto, por mucho que sea Abraham, ahí lo hizo mal, eso no estuvo bien. O David que mató, está mal, no se mata, no se quita la vida humana, no tenemos el derecho de hacer eso. Lo dice aquí, Dios lo dijo expresamente, cuando yo conozco, por eso es lo importante de conocer la Biblia. Porque muchas partes no las voy a entender si no conozco lo que dicen otras. Por eso cuando yo tengo todo el consejo de Dios, yo puedo entender mejor muchas de las partes de la Biblia. Que si no solamente me sé 4 cositas y ya está. Entonces no tengo baremo para juzgar, no tengo balanza para pesar, para medir las acciones de cierta historia. ¿Esto habrá estado bien o habrá estado mal? Pero si yo sé que en este otro lugar Pablo dice esto, o Moisés dice aquello, o Dios dice aquello de manera rotunda y tajante, yo puedo entonces llevar esto y decir, no da la talla, esto no está bien. No, sí, mira, esto sí está bien, este sí estuvo... ¿De acuerdo? Simplemente para saber, no para, como digo, para imitar, ¿no? Simplemente para saber lo que ellos hicieron y yo poder analizar si estuvo bien o estuvo mal, si lo imito o no lo imito, ¿vale? Y luego al final, lo que hemos dicho, Dios es siempre el héroe de la narración, ¿no? Siempre el héroe de la narración va a ser Él, no va a ser ni Sansón, ni Goliat, ni Moisés, ni Abraham, ni quien tú me digas, nadie. El protagonista es el protagonista, es Dios. Él es el héroe de toda la narración, Él fue el héroe al principio, Él fue el héroe con Jesús y Él será el héroe cuando ponga fin a esto. Él siempre será el héroe porque siempre fue el protagonista. ¿Verdad? Y qué mal cuando a veces nosotros nos queremos levantar como protagonistas en algún capítulo, por lo menos, para que los focos nos enchufen y nos alumbren, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de que entendamos una vez más al creador de todas las cosas, al protagonista de la película, y así poder nosotros ser más parecidos a colaborar más con ese plan que Él tenía original de ser un pueblo que lleva su nombre. Un pueblo para Él, un pueblo para que le exalte a Él, para que le refleje a Él. Esa debe ser mi meta. ¿Sí? Poder reflejarle más, porque de esa manera estaré colaborando con ese plan original que Él tenía y que un día va a culminar conmigo y contigo cuando ponga fin a todo. Terminé de la narrativa, digo, de este examen teórico de conducir. Más o menos queda claro, digo, se lió mucho a algunas personas, no pasa nada, tampoco te vuelvas loco con todo esto, pero yo sé que a algunas personas aquí sí les va a venir bien conocer esto,
para poder quizá volver a releer las mismas ideas que, esto ya lo sabía, pero déjame que ahora lo vuelva a leer teniendo estas cosas que has dicho en mente. Voy a volver a leer esta historia de José, de Jacob, de que tú quieras, pero voy a intentar tener en mente esto de la metanarrativa y del segundo nivel, a ver qué consigo sacar, a ver qué consigo, ¿sí? A verlo a esta nueva luz. Y bueno, a mí me encantó cuando pude ver eso. Yo me quería otra vez comer la Biblia entera, volver a leerla, a la luz de esto y de aquello, y es fascinante poder, porque eso, ¿no? Poder ver que estás haciendo las cosas pues, más o menos bien. Sobre todo lo que digo, ¿no? Que a veces tratamos la Biblia como si fuera una novela de Corintellano, ¿no? Con todo respeto, pero la Biblia es un libro, pero no es un libro, es la palabra de Dios. Es algo tan importante y sería algo tan increíble que le dedicáramos el mayor tiempo que pudiéramos y que pudiéramos meditar en ella, y que esta palabra que viva y eficaz nos cambiara, nos transformara y nos hiciera más lo que Dios quiere que seamos, que deberíamos, yo creo, ¿no? Como darle un papel mucho más protagonista en nuestra vida. Hoy ha leído Susi, le ha mandado una niña algo en WhatsApp. Si tratáramos la Biblia como el móvil, por así decirlo, ¿no? Otro gallo nos cantaría, pues no, si la llevaras, ¿por qué no llevas tu Biblia como llevas tu móvil, que lo llevas a todos lados? ¿Por qué no te separas? Hacía la analogía como con el móvil, muy bonito. Luego si queréis me preguntáis que lo voy a leer. Pero está bonito porque decir que es verdad, a veces tengo este aparatejo y madre mía, si se voy por 20 de batería ya me pongo nervioso, ¿no? Y si se me olvida en casa ni te cuento dónde voy, pues tengo que volver. ¿Cómo voy a ir por la vida sin móvil? ¿Sí? Pero si se nos olvidó la Biblia, era la Biblia. Qué triste, porque esto al final nunca me va a aportar lo que me va a aportar esto. Pero si tuviéramos ese mismo celo por la palabra que tenemos por otras cosas, otro gallo nos cantaría. No hay cosa más importante que podamos hacer que meditar. Billy Graham, ya está el hombre muy mayor a punto de irse con el Señor, pero en cierta ocasión dijo que si algo aumentaba de toda su vida, y fíjense de quién estoy hablando, de un hombre que ha llevado millones de personas al conocimiento del Señor. Dice que si en algo corrigiese, si tuviera que volver a vivir y tener que corregir en algo su vida, dice que sería dedicarle todavía más tiempo a leer este libro. Imagínate, es como que lo haría todo así, pero aquí le echaría todavía más tiempo a este libro. Y se me quedó impactado, me quedó grabado eso. Yo digo, es verdad. Y tiene que ser nuestra pasión. Porque esto es lo que producen nosotros, hombres y mujeres de Dios, hombres que realmente colaboran con la trama de poder darle a conocer, de poder ser esa imagen, ese pueblo para Él, para su gloria, para su alabanza, solamente con que la gente nos viera. No necesitaríamos ni hablar, solamente al andar, es que tiene andares anda como Dios, tiene andares así debe andar Jesús, solamente con que nos vieran. Si hiciéramos de este libro nuestro pan, nuestro alimento, nuestro todo, yo sé que muchas cosas en nuestra vida cambiarían, muchos problemas se arreglarían. Y si no cambiaba el problema, cambiaba nuestra percepción del problema, que por lo tanto al final es lo mismo o mejor. Entonces quiero con esto que animarles una vez más a que le den otra vuelta a este libro. Si es que ya me lo he leído 4 veces, venga, por la quinta, pero ahora echarle más ganas, a ver si podemos, con todo esto que hemos leído, volver a leerla de otra manera y sacar algo más en claro. Termino esto de aquí y terminamos, que no queda mucho. Bueno, pues dejando un poco lo que es el libro de la narrativa. Esto ya no lo voy a volver a decir. Cuando volvamos a leer otro libro que sea narrativa, pues les diré, ¿se acuerdan lo que vimos para Génesis? Todo eso aplica para Josué, cuando leamos Josué, ¿no? Todo eso es la narrativa. Acuérdense que Josué es otro libro narrativo. Entonces, cuando lleguemos al libro profético, pues les diré, ahora vamos a ver la literatura profética y les haré otro rollo de estos para que entiendan cómo abordar un libro profético, cómo abordar el libro de los Salmos, cómo abordar los evangelios o cómo abordar las epístolas de Pablo cuando las leo. ¿Qué tengo que tener en mente o en cuenta cuando leo ese tipo de literatura? Pues volveré a darlo. ¿Vale? Y por entrar un poquito en Génesis, que es el primero de nuestros libros que teníamos aquí, si estoy aquí, el contenido de Génesis, que cuenta básicamente el libro de Génesis, pues como hemos dicho es el libro de los comienzos, cuenta la historia del comienzo de todo, de la creación de todas las cosas. La Biblia nos dice que no había nada y de repente Dios empieza a crear y a crear y Él nos cuenta de qué manera, cómo Dios crea todas las cosas. Acto seguido se nos habla de la desobediencia humana y de las consecuencias que eso trae. Después, como Dios elige de manera divina a Abraham, un personaje en el capítulo 12, y a su descendencia. Después de Abraham viene Isaac y viene Jacob, y de Jacob los 12 hijos que van a ser las 12 tribus de este pueblo, de esta nación llamada Israel,
que será el pueblo que Dios elige para que lleve, como hemos dicho, un pueblo para él, un pueblo para anunciar su nombre. Todo eso está desde el capítulo 12, pues casi hasta el final. Como he dicho, que uno de los hijos de este era José, de Jacob era José, y hasta ahí es donde se nos termina el libro de Génesis, ya no nos cuenta más, solamente el comienzo de la historia de la redención. Pues el comienzo de la historia de la redención, haciendo este pacto con Abraham, y a partir de ahí, pues todo el linaje, que un día llegaremos, de ese linaje llegaremos hasta Jesús, ¿de acuerdo? Así que ese es el comienzo de esta redención de la que hablábamos antes, de esta resolución de la trama. Por hacer un bosquejito así del libro, a ver, pero todo eso cómo está estructurado más o menos dentro del libro, pues bueno, siempre los bosquejos se pueden hacer al antojo de uno, esto es solamente como un ejemplo, si tú quieres, por así decirlo, de cómo bosquejar el libro entero de Génesis para que más o menos por secciones. Pues bueno, podríamos tener, la creación serían los 2 primeros capítulos, ahí se nos cuenta todo lo relativo, lo referente a la creación en el capítulo 1 y 2. El capítulo 3 es el que cuenta la caída del hombre, la desobediencia, ¿no? Cuando el punto de tensión en la trama ese que hablábamos antes está en el capítulo 3. Después el capítulo 4 nos está hablando del primer asesinato, es donde empezamos a ver las consecuencias del pecado, ¿no? Como el hombre ha cambiado por esa desobediencia y ya no es lo que originalmente Dios quería que los hombres fueran. Después tenemos el diluvio y la figura de Noé, del capítulo 5 al 9, como Dios dice, tengo que hacer algo para arreglar, ¿no? Esto es parte de lo que decíamos antes, para arreglar este problema que me ha surgido, pues mira, voy a anular a toda la raza humana de la tierra, voy a dejar una familia justa nada más que hay, que es la de Noé y su familia, los voy a meter en un barquito, los voy a salvar y vamos a terminar con toda la raza humana, a ver si empezando de nuevo, con esta familia conseguimos enderezar el rumbo. Sí, pero precisamente esto es uno de los primeros, ¿no? La película esta tiene muchos, ay, a ver si de esta manera, ay, a ver si de esta otra manera, y es una continua montaña rusa de emociones, ¿no? Viendo como si Dios quiere hacer un esfuerzo por arreglarlo y no. Y mira que ahora levanta Gedeón y no. Y mira que ahora levanta y no. Esto continuamente es esta historia realmente de montaña rusa que suben picos y bajan, y suben y bajan. Y Dios dice, no, tengo al final que hacer algo más drástico, ¿no? Y llegamos a Jesús. Así que el diluvio es 5 al 9 y la Torre de Babel, el 10 y el 11, donde de nuevo, aún después de haber dado una segunda oportunidad al hombre con esta familia justa, ni siquiera así. Después de una familia justa, vienen hijos injustos y al final se terminan todos con la maldad otra vez esparcida por la tierra, queriendo llegar hasta el trono de Dios y convertirse en ellos en Dios mismo. Hacen la Torre de Babel, en este capítulo 10 y 11. Y Dios dice, mal vamos, hay que hacer algo porque esto si no, pero ya no lo puedo destruir porque he hecho un pacto con ellos. Y como yo no rompo los pactos, dice Dios, pues yo no puedo volver a destruir ahora, entonces voy a hacer algo, les confundo. Venga, chino, japonés, español, inglés, alemán, francés, idiomas por el mundo. Gracias a la Torre de Babel yo hoy me gano la vida, todo hay que decirlo, con mi empresa de traducción, así que bueno, yo le he sabido sacar la parte positiva, es una broma. Es una broma. La parte, la Torre de Babel 10 y 11, capítulos 10 y 11, y el llamado de Abraham, que decíamos desde el capítulo 12 hasta el 38. El capítulo 12 de Génesis, como les decía, es un buen dato para tú guardar en tu mente. El capítulo 12 es cuando Dios empieza, fragua este plan de hacer todo un pueblo para él, para su nombre. Elige a Abraham como el primer elemento de este pueblo. Es el capítulo 12 y estamos en el año 2000. Han pasado entonces desde la creación, como decía antes, hasta este capítulo 12 han pasado 2000 años más o menos. ¿De acuerdo? Contándonos que la creación, la caída del hombre, Caín y Abel, el diluvio y la Torre de Babel. Todo eso en 2000 años. Fíjate, claro, había menos cosas que contar, estaba empezando todo. Si ahora tenemos que contar las cosas de Weimar, de aquí de la iglesia de Weimar, pues podemos contar menos. Cuando seamos 500 podremos contar muchas cosas más, ¿verdad? Porque cuando hay poquita gente o cuando hay tiempo de hacer menos cosas. Aquí pasa igual, son pocos personajes, todavía no hay naciones, grandes imperios ni nada de eso, hay poco que contar. Entonces la Biblia avanza muy deprisa en el tiempo. El llamado entonces de Abraham del 12 al 38 y después José, la historia de José, que son del 39 al 50. Tiene 50 capítulos el libro de Génesis y la historia de José, historia tremenda, con cantidad de aprendizaje ahí también. De conexiones con el segundo y tercer nivel, también en la historia de José, del capítulo 39 al 50, como les decía antes. ¿Vale? Bereshit, como ya les he dicho antes, es el nombre en hebreo. Bereshit en el principio. Los nombres de los libros ya lo he dicho antes. Bereshit, bara Elohim, esto es lo que hablaba el domingo. Hay una discrepancia entre el verbo, bara, que es creó, y Elohim, que es plural para dioses.
Entonces, ¿cómo que creó dioses? Crearon dioses, ¿no? En el principio crearon los dioses, porque si es dioses tendría que ser plural, no tendría que ser. Está así aposta para que tú ya te hagas lío desde el principio y sepas que Dios es más grande de lo que tú te puedas imaginar o quieras. Si querías tú así como llegar a entender a Dios, cálmate, porque no vamos a llegar a entenderlo nunca. Pero sí hay esto es como un misterio, ¿no? Como Dios es como... ¿Quién entiende esto de 3, 1 y 1 y 3 y la Trinidad? Por mucho que uno lo quiera así, es que es como el agua, el hielo y el vapor. Sí, pon el ejemplo que quieras, al final no lo entendemos. Es la Trinidad, 3 en 1, Jesús, 100% hombre, 100% Dios. ¿Quién me entiende eso? Dios no es eterno, ¿quién entiende la eternidad? Pues honestamente, ninguno. Hasta que no tengamos una nueva mente ahí arriba y digamos, ahora entiendo. ¿Verdad? Hay cosas que no vamos a entender y está bien, no tenemos que entenderlo todo. ¿Entendemos la trama de la película? ¿Entendemos dónde estamos en esa trama y qué podemos hacer? Sí, eso es lo más importante que Dios quiere que tú y yo entendamos. No tanto si no, aquí Elohim era 3 y por qué era... Me da igual, o sea, está bien saberlo, está bien entender ciertas cosas, pero al final no te salgas de la trama, no te quedes en ese primer nivel y no salgas de ahí nunca, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Génesis es la palabra griega, como he dicho, usada en la Septuaginta, en ese versículo 2.4. La Septuaginta, por si alguno está diciendo que es esa palabra tan rara que está diciendo, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, ¿de acuerdo? Cuando llega el Nuevo Testamento, los tiempos de Jesús, se está hablando griego, por lo que hizo Alejandro Magno, lo veíamos el otro día, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los hebreos que hablaban griego querían leer el Antiguo Testamento y no podían, porque habían nacido ya sabiendo griego, como los latinos cuando van a Estados Unidos y ya sus padres hablan el castellano, pero ya los hijos, como han nacido allí, el colegio en inglés y todo, pues te das cuenta que hay padres que no le han enseñado a sus hijos y los hijos hablan solo inglés, siendo así con cara de latinos y todo, pero solamente hablan inglés. Entonces a eso les pasó lo mismo, aprendieron el griego y ahora tienes una generación de judíos que no saben hablar ni escribir ni leer el hebreo. Entonces en este periodo de silencio que decíamos el otro día, se reúnen 70 ancianos en Alejandría y lo que hacen es traducir todo el Antiguo Testamento hebreo al griego. Esa traducción del Antiguo Testamento al griego se conoce como la Septuaginta, porque fueron 70 personas, de 70 sabios que se reunieron y tradujeron esa Biblia. Entonces, en esa traducción que hicieron del capítulo 2 y versículo 4, estos son los orígenes, ahí pusieron la palabra geneseos. Entonces de ahí cogieron, geneseos es una palabra en griego obviamente, y entonces de ahí va, pues el título que le damos en griego, a Bereshit, pues le ponemos Génesis, que significa orígenes. Bueno. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, porque teníamos para hablar un poquito de la creación y en los dos primeros capítulos, pero creo que por el tiempo y todo, dijimos que queríamos respetar más o menos una hora, son menos 20, creo que hemos empezado a menos 25, por ahí a menos 20, así que no quiero tomar más tiempo. Solamente dar paso si alguien tiene alguna pregunta. Me parece que antes por ahí veo una mano. Sí, lo que acabas de decir, ¿cómo fue la evolución física? Igual para otro día, la contestación. ¿Cómo fue la evolución física de la escritura? ¿Cómo llega a nosotros? ¿O cómo fue el proceso? O sea, hubo un manuscrito original, a su vez eso era de corta duración, alguien tuvo que volver a escribir otro, Sí, así es. En principio mucho más complicado, porque hasta que llegan los manuscritos pasa mucho tiempo. Esto sería un debate para hacer un día, sino dos o tres, de una hora aquí entera hablando de eso. Es un tema muy interesante, muy complejo. Sobre todo, y hasta el día de hoy, los judíos se han manejado mucho con las tradiciones orales. Algunos hasta dicen que Dios escoge a esta nación por el celo que tenían de hablarse las cosas unos a otros, por así decirlo, de contarse las cosas. Entonces la traducción oral, el Talmud, de hecho, que es el libro de las tradiciones donde se tiene registrado todo, antes era todo de boca a boca. Los padres se lo contaban a los hijos a los nietos, y fielmente ya no había internet, no había televisión, no había lo que tenemos ahora. Entonces lo que hacían ellos era: ven aquí, siéntate, mira hijo, cuando Moisés llegó, y empezaban a contarse, y el hijo al nieto, y el nieto al tata. Y en principio era todo oral, hasta que un día alguien se lo pone en un pergamino, ese pergamino se pierde, pero las tradiciones orales siempre han continuado en Israel. Por lo tanto, cuando se perdían, pues podían preguntarle a un anciano del lugar, el anciano decía: mira, siéntate que yo te lo cuento. Y ¿verdad? Poco a poco, hasta que hoy día manuscritos originales de la Biblia no quedan, ¿vale? Todo lo que hay son copias. A día de hoy no hay ningún escrito original de ninguno de la Biblia. Todos son copias fidedignas todas y muy antiguas, pero ninguna de ellas originales.
todos han sido copias, pero los copistas era otra historia. Si un escriba, si un copista estaba copiando, imagínate, el Antiguo Testamento entero, y iba por la última letra, y se equivocó en un punto, no creas que le echaba tipes y decía, venga, total, lo corrijo así. Tiraba toda la Biblia entera y volvía a empezar de nuevo. Con esa pulcriedad y esa exactitud y esa meticulosidad, ellos se tomaban en serio, era su vida. En la Torá, tú tocas bueno, vamos, o sea, olvídate. Eso era no es como hoy día, ¿no? Que digas tú, bueno, más o menos puede tener, es que no puede haber un fallo. Es que vamos, imposible. Entonces era una meticulosidad para la hora de transmitir eso escrito increíble. Las cosas más escritas que se han encontrado, los rollos de Mar Muerto y todo eso, el Qur'án y esas cosas, siguen apostando a que hay una fidelidad increíble a lo que la Biblia cuenta, o lo que ha llegado hasta nuestros días hoy, ¿no? Pero nunca hay originales, no, ninguno, no quedan originales. Pero todo ese proceso, bueno, hay volúmenes para poder hablar bien de cómo ha sido todo ese proceso de escritura hasta nuestros días. Muy interesante. Alejandro, ¿todavía le han levantado de su mano, me parece, o no? ¿No? ¿Sí? ¿Tienes una pregunta o ya no? A ver. O sea, de la narración y todo eso, es como una base para uno ubicarse. Ajá. Exacto, para cuando tú vayas a leer un libro de la Biblia que le sepas enclavar en un tipo de literatura y por lo tanto siga ciertas pautas de interpretación que no puedes seguirlas si es otro tipo de literatura, ¿no? Por así decirlo, nada más. Como ahora no conocemos otro, nada más que este, pues todavía no tienes como a ver, pero bueno, ya iremos viendo más, por eso decía antes, cuando lleguemos a otro libro que no sea de género literario o narrativo, que sea pues eso, salmos, o sea poético, o sea otra cosa, o profético, pues ahí ya volveré a dar otra como la de hoy para que sepamos cómo entonces leemos esos libros que tienen otro estilo literario, ¿vale? ¿Algo más? Bueno, os he entendido todo, no os he entendido nada, o ahí la llevamos, da igual. Muy bien. ¿Te podemos decir que no podemos pasar las... Sí. ¿Te podemos entrar en el... Sí, ¿cómo te Jorge? No, dice que sí le puedo pasar la PowerPoint, digo que sí, pero ¿cuánto le va a costar? ¿Cuánto le va a costar? 2.50, ¿no? 2.50, dámale, te cuesta, sin problema. ¿Vale? Yo creo que sería importante que siempre recibiéramos eso. Vale. Sí. Yo ya veremos ahora cómo la... Claro, a ver cómo lo gestionamos ahora para pasarlo, vemos la mejor forma de hacerlo y pues no sé, pues si todos tienen un correo electrónico, el que no tenga, pues a ver si se puede ir de alguna manera que se imprima alguno o no sé, luego podemos gestionar esto. No lo había pensado, pero le encontramos una solución, seguro. ¿Vale? Una pregunta porque no sé, me metió en la cabeza. ¿El tiempo que hace que vive Jesucristo son 2000 años? ¿Jesús? Sí, más o menos. 2000, el tiempo que llevamos ahora de existencia, ¿no? Estamos en el año 2016 porque cuando Jesús vino se empezó a contar de cero. Se estaba contando para atrás y llegó a Jesús y dijo, bueno, ahora vamos a contar para adelante, desde que Jesús vino. Jesús no nace en el año 0, nace en el 5, pero es un rollo que no vamos a contar ahora. Pero bueno, más o menos en el año, sí, digamos que Jesús se establece el empezar a contar para adelante. Entonces hace 2016 años que vino Jesús. Ahí lo tienes. Muy bien, pues nos despedimos con una oración, si queréis, nos ponemos en pie. Damaris, ¿tú nos puedes despedir con una oración? Señor, gracias una vez más por la oportunidad que nos dan de seguir estudiando. Gracias. Gracias porque están abriendo mi mente por lo menos para más. Te pido que no solo seamos oyentes ni adquiridores de más conocimientos, sino que realmente se brinde nosotros realmente de reconocer para reconocer más de ti. Y de que ese conocimiento pueda transformar, seguir transformando nuestras vidas, Señor, y también que podamos ayudar a otros a transformar. Acompáñanos cada uno de nuestros hogares con nuestro senderismo. Muchas gracias para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hasta el domingo, hasta que nos veamos otra vez, o hasta el miércoles, cuando Dios quiera que estemos.